Bueno, en la madrugada del día de hoy tuvo media sanción en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, un proyecto que fue iniciativa de dos diputados del bloque del Frente de Todos, el diputado Carlos Heller y el diputado Máximo Kirchner, de lo que se denomina la contribución extraordinaria a las grandes fortunas. La mayoría obtenida para la media sanción de este proyecto fue una mayoría muy holgada, no solo respecto del número de diputados del bloque del Frente de Todos, sino respecto a cómo se compone políticamente esa Cámara de Diputados. Logró el acompañamiento del bloque de diputados que responden al gobernador Gerardo Morales, que responden al gobernador Schiaretti de Córdoba, que responden al dirigente nacional Labaña, y eso da cuenta de cuánto se trabajó dentro del bloque y dentro del Congreso Nacional para que esta media sanción llegara en estas condiciones a la Cámara de Diputados. ¿En qué consiste el aporte? Consiste en un sistema a partir del cual, tomando como base el patrimonio declarado por los propios contribuyentes al 31 de diciembre del año 2019, y que tengan un patrimonio que supere unos cuantos millones de pesos, la verdad que casi da pudor decirlo, contribuirán por única vez con alícuotas que van desde el 2 al 3 y pico % para sostener distintos programas que desde el gobierno nacional se han delineado para contener los efectos de la pandemia, para promover acciones en orden a recuperar la actividad económica del sector privado del país, producto no solamente de las consecuencias de la pandemia, sino de un modelo de gobierno neoliberal que estuvo a cargo del gobierno nacional hasta diciembre del año 2019 y que generó el cierre de miles de empresas, grandes, pymes también, la exclusión del mundo del trabajo de muchos miles de argentinos y argentinas, y que sumado a las condiciones que estableció la pandemia, profundizaron los extraordinarios niveles de desigualdad que se viven en la Argentina. En muchos otros lugares del mundo también, pero estamos simplemente hablando de Argentina. Se prevé recaudar más de 300.000 millones de pesos para destinarlo, entre otras cosas, un paquete de recursos a la regularización y consolidación y diseño o inversión en infraestructura de los barrios populares o asentamientos en Argentina, a partir de un registro del que ya hemos hablado en esta Cámara. Se prevé también inversión en becas Progresar, con el objetivo de fortalecer la inserción de estudiantes universitarios o de terminalidades educativas en sus distintos trayectos en el sistema, muchos de los cuales, también ha sido materia de discusión en esta Cámara, han sido expulsados del sistema por no contar ni con las condiciones, ni con los acompañamientos adecuados para continuar en su condición de estudiantes. Se prevé también un paquete de ese recurso para invertir y acompañar el desarrollo de la actividad hidrocarburífera, en particular las cuestiones que tienen que ver con la exploración y la explotación del gas, es decir, una inversión muy importante para la provincia del Neuquén. Y la verdad es que el debate en la legislatura, en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, tuvo muchos condimentos. El primero de ellos es la sorpresa que por lo menos a mí me generaba el ver cuánto hablamos, cuánto decimos, cuánto discutimos de la pobreza en este país, y qué poco hablamos de la riqueza, de cómo se hizo, de los niveles de concentración y de asimetría, que esa riqueza extraordinaria de la que estamos hablando nada más que de 9.298 contribuyentes en un país que tiene sobradamente más de 40 millones de habitantes, están comprendidos y alcanzados por las definiciones de esta ley. En el devenir, por supuesto, del debate, tuvimos que esclarecer fake news, desmentir versiones,
esclarecer también los alcances de la ley. No hay afectación a los capitales que se invierten en actividades productivas o industriales en el país, se trata de fortunas individuales en los patrimonios de sujetos individuales, que no hay en ningún otro lado del mundo, se desmitificó también, se mostraron los ejemplos de España, de Francia y de Alemania. Se mostró también que hay muchos otros países del mundo que están discutiéndolo, entre otros, por ejemplo, en la región, Chile y Brasil están impulsando proyectos de estas características. El recientemente elegido presidente de Estados Unidos también está impulsando una iniciativa de estas características. En España se están profundizando esas medidas. Pero otra de las cosas que sorprendió fue el papel de los diputados de la provincia respecto de esta discusión. Tenemos 4 diputados que representan a la provincia del Neuquén, que representan al pueblo de la provincia del Neuquén, que los eligió para defender nuestros intereses allí, y de los 4 diputados que representan a la provincia del Neuquén, de los 5, diputados que representan a la provincia del Neuquén, solamente uno acompañó la iniciativa. Nos encontramos entonces con el diputado Carnay y el diputado Vivero. Nos encontramos con los diputados del Frente de Todos excluyentemente acompañando esta iniciativa, mientras los diputados de Juntos por el Cambio, por supuesto, se plegaron a ese 40 y pico % de diputados que representa y defiende, al parecer, no los intereses del pueblo, sino los del 0,02% de vecinos de este país que están comprendidos y alcanzados por esta contribución extraordinaria a las grandes fortunas. No es una sorpresa que los diputados de Juntos por el Cambio hayan votado en contra, votaron en bloque. El mismo Juntos por el Cambio que en el mes de abril proponía que en el marco de la emergencia y de la pandemia, los trabajadores del Estado se redujeran el 20% sus salarios. Es decir, los esenciales, salud, educación, seguridad, los que están poniéndole el pecho a esta situación en la primera línea, tenían que bajarse el 20%. Pero un 0,02% de contribuyentes de este país no puede hacer un aporte extraordinario de sus fortunas para sostener parte de lo que está ocurriendo. Bastante difícil de explicar y de entender, pero así ocurrió. Sin embargo, me parece a mí mucho más difícil de entender el comportamiento de la diputada oficialista en la provincia en el Congreso Nacional, que también votó en contra, plegándose a este 40 y pico % de diputados que sostienen y defienden a este 0,02% de contribuyentes, vaya a saber uno por qué, en el fondo de la cuestión, con un discurso que verdaderamente no dejaba de sorprender en el tono, porque empieza con Churchill y termina con Perón. Ya esa melange ideológica es bastante compleja de entender. Pero además es muchísimo más difícil de entender si nosotros visualizamos que la provincia del Neuquén ha recibido en lo que va del año del gobierno nacional de Alberto Fernández más de 4.400 millones de pesos en aporte, con exactitud 4.445 millones de pesos para sostener en gastos corrientes, transferencias corrientes de recursos a la provincia, para que el gobierno provincial administre conforme las necesidades que entienda. No contamos en eso los más de 2.800 pesos de millones en obras que comprometió en la primera visita que el presidente le hizo a la provincia. No contamos en eso el dinero que significa para la provincia los 82.548 beneficiarios de haberes jubilatorios a cargo de ANSES, que significan más de 160 millones de pesos mensuales inyectados a la provincia. No contamos los 33.342 beneficiarios de asignación universal y de tarjeta alimentar. No contamos los 103.445 beneficiarios de IFE. No contamos los 605 millones de pesos mensuales que significan el aporte de ATP. No contamos los 10.561 bonos extraordinarios a trabajadores de la salud, ni los 20 millones de pesos por mes que el gobierno nacional aporta a la provincia en bonos, en subsidios al desempleo y en beneficiarios del programa Progresar. ¿Qué película mira el oficialismo en la provincia que tiene la cara
de votar en contra de un proyecto que tiene como destino oxigenar las arcas del gobierno nacional para seguir acompañando el esfuerzo de muchos millones de argentinos que en esta pandemia han visto cómo sus proyectos personales, sus proyectos laborales. Se finalizó el tiempo, diputada. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Espero que a ustedes los sorprenda como a mí la posición de la diputada Alma Zapag.